Listo. Y bueno, Ana Milena también nos escribe del equipo de análisis políticas y acciones desde la Subred Norte. Y ya siendo las 5:05 de la tarde, les damos la bienvenida a este nuevo seminario. Como siempre les digo, este queda grabado y posteriormente va a estar en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. A continuación le doy espacio a Ingrid Rivera, que nos va a contar un poco más respecto a estos espacios, a estos seminarios. Por favor, recuerden que si tienen preguntitas, que si quieren ir interactuando, el chat está abierto para recibir sus mensajes y al final les vamos a resolver todas las dudas. Bienvenida, Ingrid. Buenas tardes, Alejandra y profesor Alejandro. También muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran pues conectadas en este espacio. Desde Así Vamos en Salud y desde esta estrategia Salud en Facilito, pues les damos una cordial bienvenida. Justamente esto es una estrategia donde justamente queremos acercar estos temas de lo que es relacionado al sistema, a la estructura y al funcionamiento del sistema de salud de Colombia, donde queremos justamente hacerles llegar de una manera clara, práctica y comprensible todo este mundo de lo que es el sistema de salud, en términos de salud pública, en términos de financiamiento, en términos de tecnología, sistemas de información, mecanismos de participación y entre otros temas más. Justamente hoy nos convoca un tema que refleja muy bien ese propósito y es la prescripción social. Esto es un enfoque que nos invita a mirar la salud, digamos que más allá del consultorio, ¿no? Reconociendo que el papel de los lazos sociales, de las redes comunitarias y de los recursos del territorio, pues digamos que nos permiten concebir y tener otra perspectiva de la salud. Entonces, hoy yo sé que el profesor Alejandro Perdomo es experto en este tema que nos va a contar un poco sobre también su experiencia. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañan hoy, ponentes, asistentes, algunos aliados que también he visto que se han conectado por sumarse a esta conversación que justamente busca tender puentes entre el sector salud, lo social y también pues la ciudadanía que se encuentra aquí conectada. Esperamos que este encuentro sea un espacio para inspirar nuevas formas de trabajo en conjunto, poder fortalecer justamente esa participación y seguir avanzando hacia un sistema de salud más humano, integrado y pues por supuesto siempre centrado en las personas. No olviden estar atentos al chat donde estaremos enviando justamente la encuesta de satisfacción y pues de esta manera nosotros pues les haremos llegar su certificado de asistencia. Muchas gracias, Alejandra, y te doy espacio. Gracias, Ingrid, por esta introducción. Yo, pues como ahorita veo que todos están escribiendo bastante en el chat, no quiero dejar pasar sin saludar a algún par más que a veces no los saludo. Yo sé es que me llegan muchos mensajes al mismo tiempo y les pido disculpas, pero me encanta ver desde dónde se conectan, que estamos en diferentes lugares de Colombia, que nos están viendo, bueno, y también de fuera del país, porque también he visto que se conectan personas de Brasil, de Argentina y demás. Entonces, por acá también nos dice... Tatiana Maestre, que buenas tardes desde Pueblo Bello Cesar, Milena Álvarez desde la subred del sur occidente, Luz Marina desde Medellín, Juan Camilo Toro, que él no se pierde un espacio, esto lo he visto muy juicioso en nuestros seminarios, él también está desde Medellín. Jennifer Duarte, que nos dice que está desde la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Alen Castaño, que nos dice que está desde la subred suroccidente. Mónica Montenegro nos dice que buenas tardes. Julio César Calderón desde Florida Blanca. Y así sucesivamente siguen muchos más, pero muchas gracias por conectarse en este espacio. Y bueno, pues siendo muy respetuosos con su tiempo, le doy paso a nuestro invitado experto de la tarde de hoy. Es el doctor Alejandro Perdomo. Él es asesor de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá. Es doctor en Ciencias de la Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es especialista en política social y odontólogo de la Universidad del Bosque. Doctor Alejandro, bienvenido a este espacio de salud en Facilito.
Oh, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación también. Creo que este es un espacio muy interesante para hacer divulgación sobre distintas experiencias que se están dando en el sistema sanitario, de innovación del sistema sanitario. Y en este caso, lo que yo quisiera presentarles es esa relación entre el sistema sanitario, el sistema de salud y lo social, ¿no? Esto que se le ha venido llamando lo sociosanitario, cómo se articula salud y lo social a través de una estrategia particular. Eso es lo que yo quisiera comentarles. Un saludo también al público. Veo que hay una gran diversidad, digamos, de personas del país, de afuera, y también creería yo de experiencias y conocimientos sobre la misma prescripción social. Vi entonces también a la doctora Camila Ronderos, que es experta también en este tema, y seguramente habrá otros que les suena por allí el tema de prescripción social, pero están en ceros. Así que, bueno, voy a tratar de hablar un poco para todos sobre el tema. Tengo una presentación, así que voy a tratar de compartirla primero. Ustedes me avisan cuando la vean. Listo, la estamos ¿Sí? viendo, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, pues la invitación, digamos, de esta charla, el título de esta charla es justamente hablar de prescripción social como una estrategia de articulación sociosanitaria. Espero que ahí recoja lo que yo quiero plantear en estos 50 minutos que vamos a tener. ¿Cómo se realiza una estrategia de estas? ¿Qué características tiene? ¿Y qué podemos llegar y tener en cuenta si queremos hacer una estrategia de articulación sociosanitaria en los distintos municipios del país o por fuera de Colombia también, ¿no? Como también decía Alejandra, yo he venido acompañando algunos procesos de prescripción social. Actualmente, por ejemplo, lo estamos haciendo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de Bogotá recién hizo el lanzamiento de la estrategia de prescripción social en la ciudad y está desarrollando un piloto. Ahí estamos haciendo un acompañamiento a ese piloto, eh, pues para llegar y asesorar en ciertos puntos a la Secretaría de Salud sobre el diseño y la implementación del piloto. Pero también he venido acompañando otras estrategias, otras acciones que se han venido dando también en la ciudad, en la universidad, en la Fundación Universitaria Sanitas o en Fundación Keralty, que también son expertos en este tema. Entonces, digamos que con esto quisiera arrancar. Eh, los objetivos, los temas que voy a tratar, más que objetivos, son estos 5. Conocer algo de fundamentos de qué es esto de salud comunitaria, porque la prescripción social se basa justamente en un enfoque de salud comunitaria. 2, comprender el concepto de prescripción social y en qué consiste. 3, algo de los principios de salutogénesis, aunque como me comentaba anteriormente Alejandra, ya ha habido charlas sobre salutogénesis acá, así que no voy a profundizar en esto, pero sí identificar algunos temas claves para entender mejor la prescripción social. También algo sobre redes o enfoque de redes comunitarias y identificar retos de las comunidades para participar en la prescripción social. Entiendo yo que hay muchas, en el público, hay muchos miembros, líderes sociales y de organizaciones comunitarias que les podría interesar este tema y por eso este quinto punto voy a poner el reto sobre todo en las comunidades, o sea, en los activos sociales, como los vamos a empezar a llamar de aquí en adelante. Pues comencemos entonces, ¿qué es esto de la salud comunitaria? La salud comunitaria, justamente lo estaba hablando en estos días con un profe, director de la maestría en salud mental comunitaria, sobre qué es esto de salud comunitaria y cómo hay distintos enfoques alrededor de este tema. Y lo que conversábamos era que, y él me comentaba, es que podríamos encontrar dos grandes enfoques en salud comunitaria. Uno, digamos que es el primero que se podría llegar y rastrear, es pensar, digamos, la salud comunitaria como estas actividades que se hacían extramurales, ¿no? Y que todavía le seguimos llamando lo extramural. Entonces es llegar y la lógica del hospital, llevarla por fuera del hospital y hacer actividades con la comunidad.
Pero, por supuesto, lo que ha venido mostrando y lo que se ha venido evolucionando con esto de la salud comunitaria es que este enfoque podría ser interesante en su primer momento, pero terminaba siendo terminaba instrumentalizando a la misma comunidad, ¿no? Y viéndola sobre todo como un objeto. Y ahí viene entonces, objeto quiere decir que yo puedo en esa relación entre lo sanitario y la comunidad al comportarse como un objeto, como una cosa, yo la puedo manipular a mi acomodo, ¿no? Y no es un sujeto en términos de que tiene capacidad de agencia, de decir, de hacer, de pensar, de innovar, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera que ese primer enfoque es muy instrumental con la comunidad. Viene el segundo, que es el que nos interesa y creo que la prescripción social está justamente allí. Y es una salud comunitaria en donde la comunidad es sujeto, ¿no? Es sujeto, no solamente tiene subjetividad, sino que tiene capacidades y sobre todo es pensar que hace ya cosas alrededor de la salud sin que ni siquiera esté el sector sanitario, sin que ni siquiera esté el sistema de salud. La comunidad ya está haciendo cosas constantemente por su propia salud. Puede ser que ni siquiera le llame salud, y lo haga por diversos motivos. Digamos, no tiene esta división de golpe entre salud y otros sectores, sino que hace una cantidad de acciones que pueden llegar y estar beneficiando los temas de salud de la propia comunidad. Desde, no sé, grupos de deportes o ejercicio hasta grupos en donde se comparte alrededor del tinto, ¿no? Tomando tinto, se genera una cultura del café y que puede llegar y resolver problemas, por ejemplo, de la soledad, de la depresión, etcétera, etcétera, simplemente conversando o conversando en la calle, etcétera, etcétera. Digamos que la comunidad hace muchas cosas que puede llegar y beneficiar a la salud, ¿no? O que puede llegar y generar bienestar, para ponerlo en una sola palabra. Y la acción comunitaria entonces es ese trabajo de involucrar y trabajar con las comunidades, ¿no? Ese con es la clave de la acción comunitaria. Bien, bueno, pero esa acción comunitaria, no estamos hablando, digamos que la acción comunitaria solamente se basa o se enfoca en los efectos clínicos que puede tener los individuos de los procesos salud-enfermedad. No solamente se enfoca allí, puede ser, pero sobre todo, digamos que la acción comunitaria trabaja o podría llegar y trabajar también sobre los determinantes sociales de la salud, ¿no? Este es el marco conceptual, lo que les muestro en la diapositiva de la OPS, ya es clásico este gráfico que seguramente todos lo conocerán, en donde hay unos determinantes que son más proximales, que serían estos que están más en azulito, y unos más distales o más estructurales, como el contexto sociopolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es clave tenerlo en cuenta porque cuando se hace salud comunitaria y acción comunitaria, ese trabajo sociosanitario entre la salud y lo social, la comunidad, puede estar transformando, y eso es lo que se busca. Cuando nos juntamos salud con comunidad, lo que estamos tratando es justamente de modificar distintos determinantes sociales que van a producir salud o van a producir enfermedad también. Y que eso puede generar también desigualdades, ¿no? Si la articulación sociosanitaria y tanto el campo de salud es fuerte y la comunidad es fuerte, muy seguramente la salud también va a ser mucho mejor. Pero si el sistema de salud es débil y además la comunidad es débil o poco consolidada, pues puede ser que la salud aquí no esté tan bien, ¿no? O que se deteriore. Entonces, lo que podemos llegar y ver es que esa relación sociosanitaria puede llegar y afectar también en la equidad en los municipios, en los distintos territorios, ¿no? Bien, veamos lo siguiente.
La propuesta, por supuesto, para afectar los determinantes, y lo propone la OMS, pero no solamente la OMS, lo propone el Sistema de Salud colombiano, es que se debería llegar y trabajar en la intersectorialidad, ¿no? La intersectorialidad definida, digamos, como está acá, digamos, esa estrategia de coordinación, articulación e integración de distintos actores de sectores gubernamentales y no gubernamentales para la formulación, financiación, implementación y evaluación conjunta de políticas públicas, ¿no? Entonces, porque sabemos los de salud, los que trabajamos en salud, que un paciente cuando llega con un problema de salud que se diagnostica, pues detrás tienen unos determinantes que hace que esa persona se enferme, ¿no? Todo esto que estábamos hablando ahorita de la OMS, pero salud no se puede llegar y encargar de eso, ¿no? Desborda el objeto, desborda el alcance del sistema de salud y por eso tiene que llegar y articularse con otros sectores o con la comunidad o todos en conjunto para poder llegar y resolver esos problemas de los determinantes sociales de la salud. Entonces la intersectorialidad es clave acá para poder llegar y combatir esas desigualdades de los determinantes sociales. Ahora, en general, la intersectorialidad se ha entendido como a través de un enfoque, digamos, también de la OMS, que es esto de salud en todas las políticas, ¿no? Eh, pero podríamos llegar y entender que salud en todas las políticas es una cuestión mucho más macro, es mucho más de el secretario de salud, el alcalde, se ponen de acuerdo para establecer unas metas de los distintos sectores, cultura, educación, desarrollo económico, etcétera, etcétera, para incluir entonces salud, las metas, trabajo coordinado, colaborativo, dentro de su programa, ¿no? Los distintos sectores deberían incluir entonces cuestiones de salud para poder llegar y lograr que haya salud y poder enfrentar los determinantes sociales de la salud, ¿no? Pero esa mirada es una mirada muy macro, que es muy importante que haya ese trabajo intersectorial en ese nivel macroestructural de las cabezas, digamos, pero también podemos entender la intersectorialidad en ese nivel más local, como ese nivel más micro, ese nivel que se hace, digamos, en el piso del territorio, ¿no? Ese nivel en donde se trabaja en red, donde se teje entre los distintos sectores, con los distintos actores comunitarios, con la atención primaria en salud. Y ese nivel de intersectorialidad es el nivel en donde particularmente se estaría desarrollando también la prescripción social, ¿no? La prescripción social entonces es un nivel de intersectorialidad que teje la red o que busca tejer la red entre salud, con la comunidad y con otros sectores para llegar y enfrentar distintos determinantes de la salud. Vale. Hagamos un repaso muy chiquito acerca de salutogénesis. Como les dije, ustedes ya tuvieron una sesión sobre el salutogénesis, pero pues vamos a hacer un recorderis cortito. El de la foto es Antonovsky, como ustedes bien lo reconocen, que llega y plantea tres preguntas que son claves para crear este enfoque de la salutogénesis. ¿Por qué y cómo algunas personas y comunidades logran mantener o mejorar su salud, incluso en presencia de unas condiciones o como él llamaba, unos estresores significativos, ¿no? ¿Por qué unas personas pueden llegar y estar mejor que otras a pesar de que tienen unas condiciones relativamente similares? ¿Qué puede llegar y explicar eso? La otra pregunta que se hacía era, ¿cómo hacen para recuperarse de las enfermedades de manera también diferencial? ¿Qué es lo que tienen unos que no tienen otros? Tanto individuos como comunidades. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y que por supuesto no se puede explicar únicamente por el sistema de salud. O otra pregunta, ¿qué tienen de especial las personas que no enferman a pesar de estar en una situación de tensión extrema?
Porque su preocupación también era o es especialmente la salud, por eso salutogénesis, ¿no? Y porque estas personas no enfermaban, ¿qué les permitía entonces mantenerse con salud a estas personas que tenían esas condiciones que podían ser de mucha vulnerabilidad y sin embargo se mantenían con salud? Y otras personas no, ¿no? Él lo que hace entonces Antonovsky con estas preguntas es generar un marco teórico y una orientación para comprender y promover más la salud. Y él plantea, digamos, dos grandes o tres grandes conceptos. El primero es esto de los recursos de individuos y comunidades. Hay unos recursos que tienen tanto los individuos como las comunidades que son aprovechados por estos sujetos que estábamos recién hablando y que les permiten promover la salud y el bienestar individual y colectivo, ¿no? Entonces, para poder llegar y tener salud, para poder llegar y recuperarse de mejor manera, a pesar de tener unas condiciones, uno debe tener unos recursos, tanto individuales como colectivos, ¿no? Eso es lo primero, tener unos recursos. Pero no es solamente con los recursos, porque puedo llegar y tener los recursos, pero muchas veces los puedo tener, pero no los uso, o no los uso de manera adecuada. Y entonces llegamos al segundo concepto de salutogénesis, que es clave acá. Y es esto que está en el segmentito de la diapositiva que está en azul. Y es esto del sentido de coherencia. O sea, sentido de coherencia es esto que es una manera de llegar y comprender, digamos, cuál es su situación de vida, cuál es la situación, la condición que está viviendo y hacerla comprensible, comprenderlo, por qué sucedió, cuáles son sus causas, pero cuáles son sus efectos, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus aristas, comprender en profundidad qué me está pasando. Eso es lo primero. Y sentir que sería lo segundo, que eso que estoy viviendo es manejable. Es manejable porque tengo los recursos, porque sé cómo usarlos, porque considero que sé controlar esos recursos y manejar la situación de manera adecuada, etcétera, etcétera. Y además me da sentido a mí llegar y cambiar la situación, me da sentido a mí utilizar esos recursos, me da sentido a mí tratar de comprender constantemente qué es lo que me está pasando. Entonces, eso sí, y ese es el sentido de coherencia, ¿no? El SOC que llama, el sentido de coherencia. Eh, Cuando uno tiene, y ese es a grandes rasgos la propuesta salutogénica, si uno tiene unos recursos disponibles en el territorio, como individuo, pero también colectivo, pero además lo comprendo, lo manejo y tiene sentido, pues esa articulación entre uno y otro explica por qué algunas personas o algunos grupos pueden llegar y tener mejor salud, recuperarse mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como la propuesta salutogénica a grandes rasgos. Esto es un gráfico, digamos, que no me voy a meter allí, sobre la salutogénesis, simplemente es para llegar y eh, contarles, digamos, que esa relación entre sistema de coherencia, que es lo que está aquí un poco a su izquierda, y los recursos de resistencia, los recursos individuales, colectivos o generales y específicos que también habla, esa interrelación es un proceso de constante aprendizaje individual y colectivo que permitiría entonces producir salud, ¿no? Eso es a grandes rasgos la salutogénesis. Bien, hay distintas entonces intervenciones salutogénicas teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Y podríamos hablar entonces de intervenciones salutogénicas más ligadas, digamos, a una promoción de la salud, que sería lo que está más a la izquierda, en donde el foco está en los recursos. O sea, lo que yo quiero a través de una intervención salutogénica de promoción de salud es aumentar la conciencia y el uso de los recursos
de resistencia, pero no nos metamos por ahí, los recursos que tiene la gente individuales y colectivos, yo voy a utilizar y voy a ser más consciente de que hay unos recursos aquí disponibles y los voy a empezar a usar, ¿no? Eso sería un tipo de intervención salutogénica. Vamos a garantizar que individuos y colectivos sean conscientes de lo que hay y los usen. La otra forma de intervención salutogénica no está tanto puesta en los recursos, sino en el sentido de coherencia. Entonces puede ser que el problema no es que no haya recursos, hay recursos, recursos del sistema de salud, recursos sociales, recursos públicos, recursos privados, recursos comunitarios, o sea, sí hay una cantidad de recursos posibles, el problema no es ese, sino que no tengo un sentido de coherencia para comprender mi situación, para manejar los recursos disponibles, vincularlos a mi situación y para darle sentido que vale la pena llegar y hacer esto, puedo llegar y hacerlo, tengo control sobre esto, etcétera, 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 ¿no? Estoy motivado para hacerlo. Entonces, son dos formas de hacer intervención salutogénica, más puesto en los recursos o más puesto en el sentido de coherencia. Bueno, ahora sí entramos a qué es la prescripción social. Y vamos a tratar de ligarlo entonces a los determinantes sociales, a la intersectorialidad y a esto que hemos venido hablando sobre salutogénesis. Aquí tengo dos definiciones de prescripción social. La prescripción social la define la Secretaría de Salud en uno de sus documentos, es una estrategia para la promoción de la salud y el bienestar que conecta a las personas y sus familias con actividades, recursos y servicios sociales y de bienestar disponibles en los territorios. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una idea, vinculándolo de nuevo con la salutogénesis, una idea de que hay unos recursos que ya están ahí disponibles en el territorio. La cuestión es cómo conectamos a esas personas y las familias con esos recursos que están allí. De manera que la prescripción social responde a unas necesidades prácticas, claro, de esas familias y de esos individuos, ¿no? De esos sujetos, necesidades prácticas, sociales y emocionales de la comunidad, haciendo esa conexión. Una definición más teórica, digamos, de la prescripción sería esta que está allá abajo, ¿no? Es un proceso en que los profesionales de la salud sugieren a las personas que consultan servicios, a las personas que consultan servicios, recursos o actividades disponibles en su comunidad que podrían beneficiar su salud y bienestar. De nuevo, es una idea de conexión, puesto desde este punto de vista muy desde salud, ¿no? Es profesional de la salud o es estrategia, digamos, de promoción de la salud que pone entonces al individuo o la familia en contacto, conecta a esos recursos que pueden llegar y generar bienestar. Vale. A grandes rasgos, puede ser como un proceso de prescripción social. Tenemos acá abajito a un paciente, ¿no? Que llega y va a la atención primaria, ¿no? O va a un hospital de primer nivel de atención, va a un hospital o va a un profesional de la salud. Por un problema que tiene, un problema de salud, una condición de salud, dice, oiga, yo tengo este problema, voy entonces a la atención primaria, el profesional de la atención primaria pues puede diagnosticar su condición de salud, pero se da cuenta que esta condición de salud no solamente tiene elementos clínicos o biológicos, sino que también detrás tiene unos determinantes sociales, o tiene acompañado a esa situación biomédica, tiene unas condiciones, digamos, de sufrimiento o unas condiciones del padecimiento que es necesario también abordar. Por ejemplo, si una diabetes o un cáncer, etcétera, etcétera, en donde el problema no es solamente lo biológico, sino todas estas cuestiones emocionales, relacionales, simbólicas que puede llegar a haber o consecuencias sociales que puede haber con un paciente de este tipo, pues el profesional de la salud tiene que tratar de resolver no solamente lo biomédico, sino también todos estos determinantes y estas otras cuestiones sociales
psicológicas, emocionales que hay alrededor, porque si no lo hace, si no afecta esto emocional, social, simbólico, eso de una manera u otra le va a afectar lo biológico. Tiene que llegar y manejar las dos cosas, ¿no? ¿Vale? En este momento podríamos llegar y hacer este profesional de la salud, bueno, yo te envío a psicología o te envío a trabajo social y se terminó el problema. La cuestión es que, de nuevo, estamos desaprovechando una cantidad de recursos posibles que hay en la comunidad, lo que hablamos antes de salutogénesis, ¿se recuerdan? Y que están allí disponibles y que el usuario, el paciente podría llegar y usarlo, ¿no? Y mejorar ese problema que está teniendo. Entonces el médico lo que hace, identifica esos determinantes, identifica este problema emocional, no biológico que le está afectando, valora entonces la necesidad, dice, acá puede ser que la prescripción social le sirva a este paciente, negocia con el paciente la prescripción social, oiga, ¿será que frente a un problema de soledad o depresión o de angustia por tener una patología o un hábito que no tiene un hábito saludable importante, no hace ejercicio, no hace, etcétera, etcétera, ¿será que hay algo en la comunidad que puede llegar y servirle para tomar un tinto, para buscar un cuidador, para hacer deporte, para conversar con alguien o para ser escuchado, etcétera, etcétera? Digamos, todas estas cuestiones, digamos, alrededor de lo biológico que tiene el proceso salud-enfermedad, ¿no? Negocia con el paciente. ¿A dónde lo podría enviar? Eso quiere decir que ya debe conocer el profesional de la salud qué hay en los territorios, ¿no? ¿Qué activos hay en los territorios que pueden llegar y servirle a ese paciente? Y deriva a una facilitadora, que la facilitadora es esta mujer que está aquí, que es una profesional de la salud, aunque también una facilitadora puede ser, hay facilitación también comunitaria, ahorita lo vamos a ver. Eh, lo puede derivar a una facilitadora y esta facilitadora lo que hace es profundizar en estos aspectos de los determinantes de la salud o estos aspectos subjetivos, emocionales, etcétera, etcétera, conocer un poquito más la historia que tiene esa persona para llegar a identificar de mejor manera cuál es el activo social que puede ser más pertinente para esta persona con esa condición puntual que necesita llegar y resolver, ¿no? Para eso la facilitadora tiene que llegar y fortalecer el sentido de coherencia, hacer más comprensible la situación, porque es importante entonces ir a un activo, por qué ese activo, darle herramientas para que maneje mejor los distintos recursos comunitarios que tiene. O sea, fortalecer ese sentido de coherencia, se negocia un activo definitivo, ¿no? Puede ser se negocia con el paciente, se pone en contacto con el activo, lo llama o intenta garantizar que haya disponibilidad de cupo en ese activo y gestiona una derivación, una referencia para que el paciente vaya a ese activo social. Ese activo social, como lo hemos venido hablando, es un activo ya disponible en el territorio, que puede ser servicios del propio sector salud, seguramente, ¿no? Lo que se hace en el PIC, etcétera, etcétera, o de otros sectores sociales, del sector público o de lo privado también, que de golpe no tenga, ojalá no tenga costo, para que no generar barreras de acceso, o si tienen costo, pues que sea relativamente manejable para el paciente o comunitario, ¿no? Y que este paciente pueda ir hasta allá, realizar estas actividades individuales y grupales y hacer retroalimentaciones de lo que está pasando, ¿no? La facilitadora haría seguimiento a este paciente y si se dan cuenta, esta prescripción social termina siendo eh, pues un circuito, ¿no? En donde se trata de garantizar que ese paciente pueda llegar y tener contacto con este activo que le permita enfrentar su proceso salud-enfermedad en todas sus dimensiones biológicas, sociales, emocionales, etcétera, etcétera, con el acompañamiento de una facilitadora, con la retroalimentación a salud
y que permite entonces resolver esto no biológico de los procesos salud-enfermedad. Bien, perfecto. Digamos que hay distintas formas de entender esta gráfica, esta tabla, digamos, lo que muestra es que hay distintos niveles de prescripción social, ¿no? Desde una prescripción social mucho más simple, en donde simplemente donde se hace consejos de los activos, sin todo este circuito que estábamos planteando ahorita, simplemente le digo, yo he escuchado que allí hay un grupo de deporte o hay un grupo de turismo o hay un grupo que hace caminatas. Bueno, la persona va, pero no hay un vínculo, digamos, formal entre el sector salud y la comunidad. Hay otros que llegan y dicen, bueno, voy a enviarlo de manera más puntual a este en particular, y puede ser que haya algún tipo de vínculo entre el sector sanitario, entre el profesional o la atención primaria y la comunidad. Pero cada vez que vamos aumentando la complejidad, esa relación entre salud y comunidad se hace mucho más fuerte, porque hay canales de comunicación directa, porque hay canales, el facilitador y la comunidad tiene una relación mucho más estrecha, porque hay sistemas de coordinación, porque se fortalece la referencia contra referencia, etcétera, etcétera, hasta convertir este último, que es una recomendación de activos avanzada, en donde hay una articulación sociosanitaria muy estrecha entre salud y comunidad, ¿no? Con distintos mecanismos de coordinación que lo hace asequible, pero también de calidad, integrado, etcétera, etcétera. Eh, bien, eh, con esta diapositiva quisiera mostrarles que la prescripción social no es un invento de ahora, digamos, ya tiene en sí la recomendación hacia lo social se ha hecho toda la vida, digamos, acá no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que sí se está haciendo es diseñar de mejor manera ese circuito para que esa articulación sociosanitaria sea mucho más efectiva. Y lo que quisiera mostrar con esta diapositiva es cómo las publicaciones de prescripción social pues han venido aumentando en los últimos 15 años de manera exponencial, ¿no? Eso significa cuando la academia empieza a hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la prescripción social? Es porque ya el sistema de salud está, bueno, también adoptando esta prescripción social de manera importante. O sea, esto va creciendo. Bueno, unas cuestiones puntuales sobre los beneficios y la evidencia, porque ustedes van a decir, bueno, pero ¿y esto en verdad qué resultados tiene? ¿No? Y acá hay una serie de evidencia de artículos en donde se hace evaluaciones, ¿no?, sobre la prescripción social, y lo que sí permite mostrar es eso que estábamos hablando, incrementa el autocuidado, mejora el bienestar emocional, mejora la autoestima de confianza, la sensación de autocontrol, de empoderamiento de los individuos sobre su proceso de salud y enfermedad, reduce la soledad, disminuye el aislamiento, fomenta el capital social, pero no solamente con los pacientes tiene un impacto importante, sino que también en el sistema de salud esa relación sociosanitaria tiene efectos también muy positivos. Por ejemplo, eh, como ahorita vamos a hablar, la prescripción social sobre todo se ha hecho es en Inglaterra, en el Reino Unido, digamos, aunque también en España, ahorita vamos a ver un mapa sobre eso. Y lo que han mostrado las evaluaciones de impacto sobre prescripción social es que puede reducir la demanda de servicios, por ejemplo, reduce el uso de recursos hospitalarios, la asistencia al médico de familia, visitas innecesarias al médico de familia, etcétera, etcétera. Digamos que también puede llegar y tener efecto en lo sanitario porque muchas de las cosas del proceso salud-enfermedad que parecieran biológicas se pueden resolver justamente porque el problema de salud no solamente tiene un componente biológico, sino también emocional, social, simbólico, cultural, etcétera, etcétera, que no se resuelve en los hospitales, que no lo resuelve el sistema de salud, sino que lo resuelve a través de esos activos
que ya están disponibles en los territorios, ¿no? Entonces, eso que no resuelve el sector salud, lo resuelve el activo comunitario. Sin embargo, pues la evidencia también muestra que la prescripción social en sí misma, como es una conexión, digamos, puede tener resultados positivos o negativos, pero ese éxito va a depender obviamente de los activos sociales que hay. Si hay activos sociales que justamente están relacionados con la necesidad de salud de esa población o de ese individuo, que son de calidad, que son profesionales, etcétera, etcétera, o que tienen una calidad importante, más allá de que sea profesional o no, pues seguramente la prescripción social, el efecto de la prescripción social va a ser muy positivo, ¿no? Pero si no hay un sustrato, un proceso comunitario fuerte, si lo que se está haciendo en términos de activos sociales, pues no está consolidado, pues seguramente la prescripción social no va a tener unos efectos tan positivos como lo estábamos esperando. Bueno, volvamos entonces a esto de dónde se está realizando la prescripción social. Si se dan cuenta, esto que está en rojo son los países en donde hay estrategias de prescripción social muy consolidada, ¿no? Muy consolidada desde los sistemas de salud. Datos en Inglaterra, hay uno como les comentaba en la diapositiva anterior sobre el circuito de los actores clave dentro de la prescripción social, es el facilitador o link worker, le dice la literatura, ¿no? Pues vean, en Inglaterra hay 3.500 link workers en Inglaterra, ¿no? Y se espera que para el año 2036 hayan más o menos unos 9.000 facilitadores o link workers en Inglaterra. O sea, esto tiene unas dimensiones muy importantes en el Reino Unido. Simplemente es como para llegar y plantearlo ahí, con 2.5 millones de derivaciones. En Cataluña también se ha hecho con efectos importantes en el bienestar emocional o en el apoyo social. En América Latina, esto es un estudio que se hizo hace muy poco sobre explorando qué hay en América Latina sobre prescripción social. En muchos países se está haciendo estrategias de prescripción social y en Colombia pues hay un par de estrategias ya realizándose. Una, la que ha hecho Keralty de manera importante, y lo que les estaba diciendo ahora también la Secretaría de Salud con el recién lanzamiento de la prescripción social en Colombia, ¿no? Entonces, ya hay, digamos que en términos internacionales, pero también en términos nacionales, un movimiento alrededor de la prescripción social muy importante. Esta diapositiva para señalar que la prescripción social pues tiene como unos atributos de calidad que deberían llegar y tenerse en cuenta, ¿no? Eh, para poder tener todos esos efectos que recién estábamos hablando y que la mayoría de países que han venido desarrollándolos, pues empiezan a incluir. Tiene que ser accesible, que si se dan cuenta son más o menos los mismos atributos de la atención primaria en salud, ¿no? Que sea accesible, que haya integralidad, o sea, que haya muchos activos para muchos problemas vinculados a las necesidades de la población, ¿no? Que haya integración entre salud, comunidad y otros sectores, que haya continuidad en el tiempo. Obviamente, ir una vez a un activo comunitario no me va a resolver un problema de soledad o un problema, pues sí, me puede bajar la tensión, etcétera, etcétera. Pero el que tenga efectos duraderos en un problema de salud o enfermedad necesita continuidad en el tiempo. Participación, obviamente, lo que hablábamos recién, si no hay participación de los activos comunitarios en el diseño y en la implementación de la estrategia, pues no hay sustrato comunitario en el cual llegar y anclar la prescripción social y pues no servir. E inclusión, en donde esa diversidad de necesidades, con esa diversidad de poblaciones que hay en un territorio, pues pueda llegar y conectarse con esa diversidad de activos también que hay en los territorios. Eso significa que la prescripción social es sobre todo establecer vínculos.
Y con esta diapositiva simplemente lo que trato de llegar y plantear es que eh, la prescripción social, al intentar conectar una población o un individuo o familias con esos activos que hay allí y que esos activos pueden tener efectos positivos porque hacen las cosas bien, también en la prescripción se debe tener en cuenta que en sí misma la conexión puede tener efectos positivos para las personas. O sea, hay una relación entre las redes sociales, las relaciones sociales, las redes de apoyo, digámoslo, que tiene un individuo o una comunidad con su bienestar-malestar, ¿no? En sí misma la red puede influir en la salutogénesis de un individuo, de una familia o de una comunidad. Les traigo dos ejemplos de mecanismos, por ejemplo, para que respaldan una teoría como estas. Una es esto de la teoría de los lazos débiles. No, no se queden, digamos, con el nombre, pero la lógica cómo es. Y lo que plantea acá es que los lazos débiles pueden ser muy importantes para los procesos de salud-enfermedad, que es contraintuitivo. Uno piensa que los lazos fuertes, la familia, los amigos, son los que permitirían, digamos, una salud o mejorar la salud y fortalecer. Entonces, esos lazos fuertes puede ser muy importante. Y sí, pero no únicamente y no en todos los casos. Un ejemplo, digamos, de la literatura, y es, qué sé yo, con grupos de habitantes de calle consumidores de sustancias psicoactivas problemáticas, ¿no? O más bien tienen problemas en el consumo o el abuso del consumo de sustancias psicoactivas. Claro, si se hace una intervención en este grupo, una intervención se intenta llegar y mejorar la salutogénesis, el sentido de coherencia, que comprenda, etcétera, etcétera, pero vuelve otra vez a su grupo fuerte, que sería su parche, sería ese mismo grupo muy homogéneo que seguramente también consume, que también tiene un consumo problemático, etcétera, etcétera, pues estamos volviendo a esa persona a esos lazos fuertes y nunca va a salir de ese círculo, digamos, de consumo, por poner un ejemplo. ¿Ah? Y sin embargo, los lazos débiles puede ser aquí lo más interesante o lo más importante, porque va a conectar a esa persona que tiene una red muy homogénea, que está metida en su problema y que reproduce su problema con otros activos que pueden ser débiles esos lazos, ¿no? Simplemente conocidos, contactos lejanos, que no habla, que de golpe no tiene mucho en común y justamente por eso es que pueden ser más importantes, porque le aportan más información o recursos novedosos, le aportan otros lentes con el cual entender su problema de manera distinta o llegar y significar de manera distinta o usar los recursos de manera distinta. O sea, le permite a esos lazos débiles conectarse con otros grupos que le van a permitir llegar y ver las cosas de otra manera. La prescripción social permitiría cosas como esas, ¿no? No es solamente uno buscando sus propios recursos, sino el facilitador, la facilitadora, permitiría conectar a una persona que tiene siempre lo mismo, conectarla con otros recursos que son radicalmente distintas y que le puede proveer información y recursos novedosos. Y la segunda, para no extenderme, la teoría de los hoyos estructurales. Simplemente el nombre es como para hacerse una idea. ¿Qué es lo que dice esta teoría de los hoyos estructurales? Y es que en toda red social hay vacíos relacionales, o sea, hay hoyos entre grupos o actores no conectados, lo que estamos hablando. Estos habitantes de calle que están acá y un grupo de, no sé, de ajedrez, por decir cualquier cosa, ¿no? Que están acá. ¿Se conectan? No. Y sin embargo, aquí hay una cosa que le llamarían el hoyo estructural. Bueno, en la prescripción social, lo que pasaría es que acá el facilitador o el profesional de la salud llenaría ese hueco, ¿no? Se convertiría en un actor que conecta, en un intermediario entre este y este otro. Y lo que hace justamente es conectar esos lazos débiles, haciendo una relación de puente. Yo genero un puente entre este grupo y este otro. La prescripción social, entonces, si se dan cuenta,
con lo que estamos hablando antes de salutogénesis, de los activos, pero también en términos de conectar con distintos grupos que brindan información, recursos distintos, etcétera, etcétera. Es una estrategia que permite o que busca justamente la salud. Con estas diapositivas quiero terminar ya la charla, que faltan 5 minutitos, y es, bueno, ¿qué retos entonces hay para los activos sociales? ¿No? Ya sabemos entonces que un paciente pasa por un profesional que lo deriva a un facilitador, ese facilitador lo envía entonces a un activo social, ese activo social hace actividades, ¿no? Con este paciente, etcétera, etcétera, trata de resolver, acompañar, etcétera, esas cuestiones biológicas, pero sobre todo lo afectivo, lo emocional o los determinantes sociales que puede llegar a haber allí, y lo resuelve. Bueno, pero eso tiene, digamos, el activo social tiene entonces una responsabilidad muy importante en la prescripción social. Y como sé que hay muchos de ustedes en el público son justamente miembros de activos sociales, quiero detenerme 5 minutitos para llegar y mostrarles algunos retos que la literatura o que nuestra experiencia ha venido señalando que son los claves en los activos sociales para generar un proceso de prescripción social efectivo. Uno, el garantizar la sostenibilidad y capacidad operativa de los activos sociales. Por supuesto, si no hay financiación estable, si está fragmentada, si solamente es por un momentito, un año sí, otro año no, pues por supuesto las organizaciones culturales, comunitarias, o sea, los activos en sí mismos, pues no van a poder llegar y articularse de manera adecuada con el sector salud, ¿no? Eso implica entonces acuerdos intersectoriales. O sea, si por ejemplo es un activo cultural, un museo, un grupo de hip hop, un grupo de baile, lo que sea, ¿no? Un grupo cultural, el sector salud, ¿qué tipo de acuerdos tiene que llegar a ese nivel macro, ¿no? Que estábamos hablando en términos de salud en todas las políticas que hablábamos hace unas diapositivas atrás. ¿Qué tipo de acuerdos tiene que haber para que cultura pueda llegar y financiar esos activos culturales que se están relacionando con la prescripción social? Y ahí hay un tema muy importante, ¿no? Evitar, el segundo elemento de acá es evitar expectativas irreales de que los activos sociales absorban derivaciones sin apoyo adicional, ¿no? Así como están, puede llegar y recibir algo, pero necesitan más, ¿no? Sería irreal no pensar que necesitan apoyo de distintas formas. Reconocer que la continuidad del apoyo depende de oferta suficiente, estable y profesionalizada, ¿no? La oferta que hace los activos en salud, ¿no? Que sea suficiente, porque las necesidades que hemos hablado hasta ahora, que se pueden resolver con la prescripción, pues pueden ser muchas. ¿Hay suficiente en el territorio o es necesario desde el sector salud motivar la creación de nuevos activos en situaciones o en necesidades que no las tienen? El segundo, fortalecer la profesionalidad del sostenimiento del personal, ¿no? Las comunidades, los activos comunitarios, muchos, la mayoría de ellos, son de muy buena calidad. Muchos de ellos son profesionales que trabajan en esto. Allí, digamos que tiene que ser esa oferta de mucha calidad, ¿no? Consistente, predecible, que generen tranquilidad, confianza en los usuarios, pero también en los profesionales de la salud para poder llegar y enviarlo a estos activos. Definir límites claros en las actividades, sobre el alcance, tiempo, responsabilidades, para evitar dependencia o sobrecarga en los mismos activos. Establecer estructuras de apoyo emocional también para esos activos. Puede ser que sea un grupo de baile, de nuevo, pero que no estaba recibiendo pacientes que tuvieran condiciones de salud mental, que se convierte en algo muy problemático entonces para el activo comunitario llegar y recibir este tipo de pacientes sin un apoyo emocional, porque se puede llegar y sobrecargar. El tercero es consolidar alianzas interorganizacionales horizontales con rutas claras de prescripción social, ¿no? Esa alianza entre salud y las organizaciones que sean claras,
promover ese intercambio activo entre la facilitadora y el activo social para valorar mutuamente cómo se está haciendo esa contribución, corregir percepciones de poder desigual, por ejemplo, porque hay todavía muchos que en salud se piensa a lo comunitario como algo muy instrumental, impulsar un monitoreo colaborativo, una evaluación continua en donde todos aprendan, donde esa retroalimentación sirva para mejorar el activo, sirva para mejorar la prescripción, que esa información le quede tanto a quienes diseñan o coordinan la prescripción como a los mismos activos para mejorar sus propios procesos, diseñar ofertas que fortalezcan el capital social, por ejemplo, por parte de los activos. Si el capital social, si los vínculos sociales, si las redes, el tejido de redes es tan importante para salud, bueno, pues cómo impulsamos a que los activos en sus actividades puedan meter mucho estos componentes de socialización en sus actividades, crear experiencias inmersivas, placenteras, emocionales, que estimulen los sentidos por parte de los activos, que traten de innovar en sus actividades para que la gente cuando llegue allí se sienta segura, que sea amigable, que sea bonito lo que se hace, ¿no? Eh, y por último, ya terminando, asegurar esa autonomía, por supuesto, que debe tener tanto el activo social, pero también la autonomía que debe tener el paciente sobre cuándo tomarlo, cómo tomarlo, en qué momento llegar y tomarlo, ¿no? Pues porque muchas veces lo que pretende el paciente frente a estas cuestiones emocionales, simbólicas, culturales que tiene, pues debe tener, digamos, esa diversidad. Y por último, como también les venía señalando, esta relación, este mejoramiento entre lo sociosanitario, es muy importante incorporar, por ejemplo, facilitadores comunitarios que potencien ese vínculo territorio-salud, entre comunidad y salud, en donde sirvan para comprender mejor lo territorial, qué es lo que está pasando realmente allí, que sirvan de traductores entre el sector salud y lo comunitario, que mejoren ese relacionamiento y que reduzcan barreras culturales y de confianza. Ya terminando entonces, lo que quisiera, digamos que dejarles un poco con esta conversación que tuvimos sobre prescripción es que es una estrategia, creo yo, en donde se busca esa relación salud, comunidad y los otros sectores sociales apoyados, estructurados, con seguimiento, y que permita justamente resolver aquello, digamos, que produce salud o enfermedad, pero que también se tiene que llegar y resolver de alguna manera para poder que esos pacientes se mantengan sanos o se recuperen de mejor manera, ¿no? Bueno, pues eso. Muchas gracias, doctor Alejandro, por todo lo que nos compartió. De hecho, nos escribían, están escribiendo en el chat que no conocían el tema, que muy interesante. Por acá nos están escribiendo, pues, bastante, de hecho. Em, Dice por acá, de hecho, la última que veo que dice Mariluz, ¿esos activos están distribuidos por subredes según la caracterización territorial o hay un, no sé, será un directorio general o algo así? No sé bien, Mariluz, si nos puedes escribir bien esa pregunta, pero mientras tanto, a directorio, si nos dice que si esos activos están distribuidos en las subredes según la caracterización territorial o hay un directorio general. Ok, en este momento voy a hablar lo que está haciendo la Secretaría porque entiendo que el sentido va por ahí. La Secretaría está haciendo en este momento un piloto en Kennedy y está haciendo llamémoslo un directorio, eso se llama un mapa de activos, en términos técnicos, pero sí un directorio para no confundir, es como un directorio de activos específicamente para Kennedy y particularmente en algunas UPZs, ¿no? En donde se está trabajando ese piloto. Ahora, claro, la idea es que esto escale a nivel distrital. Y ese mapeo, entonces, ese directorio de activos, pues tiene que cada territorio, pues tiene que irlo estructurando, definiendo, etcétera, etcétera. Pero por ahora,
está en, en algunas UPZs de la localidad de Kennedy en Bogotá. Perfecto. También nos escriben por acá, doctor Perdomo, desde la mirada de las asociaciones de usuarios, ¿cómo podemos asegurar que la prescripción social no dependa de proyectos temporales y realmente cuente con una financiación estable y acuerdos intersectoriales que garanticen continuidad para la comunidad? Eso es uno de los grandes retos de la prescripción social y no solamente acá en Colombia, sino la literatura lo muestra también en Gran Bretaña, que uno llega y dice, no, allá lo tienen todo resuelto. También los activos sociales, las organizaciones comunitarias necesitan también allá recursos para poder llegar y solventarlo. Pues ahí sí toca meternos en el cuento de la intersectorialidad, toca llegar y pensar cómo es que se puede influir en que la salud en todas las políticas pueda incluir metas, rubros y compromisos específicos para que esos activos comunitarios que trabajan como activos en una prescripción social puedan llegar y tener financiamiento continuo, etcétera, etcétera. Y hay un trabajo pues muy de relacionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro que sí. Por acá esperen un segundo que me están llegando muchos chats y ahora no veo. Dice Doreli nos escribe, ¿se tiene ya alguna evaluación o sistematización de la experiencia de Keralty? ¿De la qué, perdón? ¿Se tiene ya alguna evaluación o sistematización de la experiencia de Keralty? De qué era el team? No, ahí sí no sabría. Pero acá está Camila Ronderos, no sé si ella quisiera decir algo. Una sistematización como tal, no, no sé. Ok, acá no, sí, ya nos está escribiendo que pone a disposición el directorio construido por Keralty. Ahí nos envía el link que ya tiene algunos activos recogidos. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí les quedó también la información por el chat. Por otra parte, también nos escriben que desde el rol de la Secretaría de Salud, ¿qué estrategias considera prioritarias para evitar la fragmentación y fortalecer la profesionalización del personal y consolidar las rutas claras de prescripción social en el territorio? Ok, en términos como de, entendí de formación. Sí, nos dicen, desde el rol de la Secretaría de Salud, ¿qué estrategias considera prioritarias para evitar la fragmentación, Ok, fortalecer la profesionalización del personal y consolidar las rutas claras de prescripción social en el territorio? Es que está larga la pregunta. sí, sí, está larga, tiene como varios Sí. elementos. Pero entiendo yo, o sea, yo estaría pensando en lo siguiente, y es que sí se tienen que establecer una serie de mecanismos, digamos, de coordinación al interior de la Secretaría de Salud, entre los distintos también prestadores y con la comunidad. De coordinación de la información, por ejemplo, debe haber mecanismos claros, por ejemplo, el sistema de referencia contra referencia, el mapeo, los directorios que ahorita estábamos hablando, que sean disponibles, accesibles, usables, ¿no? Por parte de los profesionales, que la referencia lo pueda leer, por ejemplo, el profesional y la facilitadora para entender por qué el profesional está derivando a ese paciente en particular, pero también entonces coordinación de la gestión misma de la prescripción en términos de tratar de normalizar, de estandarizar, por ejemplo, la ruta, pero también hacer acompañamiento en capacitación, en asesorías técnicas a los activos, a los profesionales, a los equipos de atención primaria, la comunicación también mutua entre profesionales y facilitadores, entre profesionales y los activos para que conozcan la diversidad y calidad de lo que se hace. O sea, las estrategias son múltiples para lograr esa coordinación y para el mejoramiento de los profesionales para este rol que estarían asumiendo, claro. Claro que sí, por acá Andrea Costa nos dice, ¿hay alguna forma de valorar qué tan consolidado está un activo social? Bueno, digamos que puede haber múltiples formas, porque puede ser, digamos, que una de las maneras en que lo que trata de hacer, por ejemplo, la Secretaría de Salud ahora, es que haya ejercicios de validación
siempre debe haber ejercicios de validación. Uno mapea un activo y trata de ver si ese activo sí tiene esas condiciones de calidad, por supuesto. Ahora, ¿quién valida esa información? ¿Quién dice que ese activo sí tiene calidad y sí puede producir, llegar y producir salud o bienestar, ¿no? Se podría hacer descargar eso, por ejemplo, en la comunidad. Que la misma comunidad diga, vea, yo valido que esto existe, que produce salud y que no pone en riesgo, por ejemplo, a la misma población. Okay, por decirlo algo así. O mesas en donde tanto el sector sanitario como comunidad validen esa información. O sea, no hay una manera como un chuleo de llegar y decir, aquí esto puede llegar y ser o no. Dependiendo del contexto, dependiendo también de la cultura, de una cantidad de elementos, un activo puede ser bastante apropiado en un momento o en un territorio y en otro no. Entonces, el llegar y responsabilizar a la comunidad en conjunto con el sector salud sería lo más adecuado. Y ese ejercicio de validación y esos elementos, criterios de validación, deberían establecerse en los territorios, ¿no? Que los que conocen la necesidad y la calidad de los activos disponibles que hay. Claro, y ya para cerrar, esta pregunta que también me pareció muy interesante, que es cómo podemos establecer límites claros y estructuras de apoyo emocional que eviten el desgaste, la sobrecarga o la instrumentalización de nuestras organizaciones. Bueno, ahí puede ser, digamos, eso es un gran reto también. Pero para eso, en parte, puede llegar y servir todos los equipos de salud mental que están con la Secretaría de Salud o los prestadores en sí mismo para que puedan llegar y apoyar a estos activos. Puede ser también el rol de las universidades, por ejemplo, ¿no? Con sus practicantes, con sus, etcétera, etcétera, o sus proyectos de responsabilidad social que pueden apoyar a los activos o entre los activos mismos. Hay muchos activos que trabajan temas de salud mental y cómo entonces entre un activo y otro pueden llegar y apoyarse para que esto no suceda ya cuando se presenta el burnout, ¿no? Ahí puede llegar a haber cosas. También se puede hacer cuestiones preventivas, ¿no? Reconocer los límites, el alcance, también lo decíamos, ¿no? Para no sobrecargarse, generar procesos de capacitación interna para formar también al interior de los activos alguien que trabaje sobre este tema. Digamos que hay un abanico importante de estrategias posibles. Perfecto, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó hoy, por lo que nos explicó. Aprendimos bastante. Siempre reforzar el concepto de, también entre todo lo que nos contó, pero también de salutogénesis. Yo sé que nos gusta mucho desde la comunidad y bueno, todo lo demás que nos contó. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo que dedicó para esta comunidad de participación ciudadana en salud, de salud en Facilito. Y bueno, a todos los que están conectados con nosotros en este espacio, muchas gracias por tomarse el espacio para aprender, para entender un poco más a fondo sobre la salud, entender de cómo se bajan estos temas que a veces uno los escucha, pero los entiende por allá arriba y solo en estos espacios nos damos como tal el espacio justamente de entender y aprender mucho más de estos temas. Entonces, muchas gracias. Aprovecho para dar una pequeña cuña y es que no se les olvide que el próximo miércoles nuevamente tenemos espacio de seminario de salud en Facilito. Es el miércoles, no es el jueves. Por lo general siempre son los jueves, pero este es atípico, entonces los esperamos ahí. Vamos a hablar sobre resistencia antimicrobiana, cómo hacer uso racional de los antibióticos, que sé que es un tema que también les gusta mucho, porque pues también nosotros desde los hogares y demás, a veces tenemos ciertos medicamentos que tal vez no se consumieron en el momento que era y demás, entonces vamos a aprender si los guardamos, si no, qué hay que hacer. ¿Por qué no guardar o por qué no automedicarnos, por ejemplo? Bueno, ese tema que es bastante interesante para todos. Entonces, recuerden,
el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Los esperamos también en este espacio. Vamos a estar compartiendo la información, por supuesto, por nuestro grupo de participación ciudadana, por nuestro, mejor dicho, el chat de WhatsApp, por los correos, por todo lado, para que estén súper enterados y se inscriban en ese espacio. Entonces, una muy buena noche. Muchas gracias, doctor Alejandro, y todos los que siguen conectados con nosotros. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Chao.